Perfecto. Entonces vamos a empezar. Acá hay una cosa que de acuerdo a lo expuesto y de acuerdo a lo señalado por el coordinador del curso, por el responsable del curso, implica que tenemos que ver la asistencia de cada uno. Ustedes han tenido ya la clase que la grabé, que la colgué, que tiene, no digamos más detalles, sino tiene una secuencia de hoy día durante esta hora y cuarto, hora y 20. Vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos entender o en todo caso alguna duda y voy a dar 4 preguntas que me las van a contestar por el chat, chiquitas a la hora que yo las dé y no van a tener más de 2 minutos para poder, o minuto y medio para poder responder por el chat. No sé en qué momento la voy a hacer, no necesariamente es al final cuando termino, no necesariamente es ahorita, pero va a haber un momento en que me van a tener que responder por el chat. Todos me responden por el chat, como esto está grabado, después de la grabación, cuando ya el Zoom me baje de la nube la grabación, yo voy a llegar al minuto donde está grabado y todo lo que está en la respuesta del chat es la asistencia. Como son 4 preguntas las que voy a hacer, son 4 momentos de asistencia. El que tiene los 4 momentos de asistencia asistió a la clase. Quien no la tiene, no la asistió. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con algo sencillo. A mí me toca hacer 2 temas, como está acá en la lámina, lo que son los determinantes de la salud y lo que viene a ser la atención integral que se brinda en este momento. Yo sé una cosa que conozco y que varios de ustedes me han mencionado cuando he estado en el seminario esta semana, me significa a mí algo bien sencillo. Muchos de ustedes, o por lo menos creo que son 4 grupos o 5 grupos, han estado conmigo en epidemiología. Entonces ustedes ha sido una promoción que llegué a dictarles epidemiología. Y en epidemiología con el doctor Mesarina, con el doctor Hugo Mesarina en ese tiempo, y hace varios años atrás, en una de las teorías que él dictó, habló sobre la historia natural de la enfermedad. Como digo, yo la clase no la voy a hacer tan textual como está grabada, vamos a darle algunas cosas que quiero que se lleven cada láminas de lo que es, pero me interesa mucho esta historia natural de la enfermedad. A veces uno dice, ¿para qué estudio epidemiología? Y la epidemiología, si bien es cierto, nos ayuda, acá nos ayuda mucho más. Acá nos ayuda mucho más. En esta parte de lo que nos ayuda mucho más, tenemos que ver como un recuerdo chiquito la tríada ecológica, la tríada epidemiológica, este agente huésped de ambiente, que se mantienen en equilibrio, y el mantener en equilibrio a mí me da que sin que intervenga el hombre, si algo sucede en este equilibrio y se altera, nosotros vamos a tener que pasar a 2 momentos. Un periodo prepatogénico en donde está esta triada, y si algo sucede va a pasar a un periodo patogénico, es decir, la enfermedad. Y esta enfermedad nos va a llevar a 4 cosas, ¿no? A que el paciente muere, a que el paciente se vuelve crónico, a que el paciente se queda con la incapacidad y que se cura. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos esa situación y seguimos con la historia natural de la enfermedad, y seguimos con la historia natural de la enfermedad, el mejor ejemplo que tenemos ahorita en la vida es el COVID. El COVID nos ha ayudado totalmente para poder poner en práctica mucho esto y cambiar las maneras de pensar. Como ustedes saben, si volvemos en la parte superior solamente a la historia natural, tenemos esta interrelación de la gente, huésped y ambiente, en las cuales está en equilibrio y que nosotros le vamos a llamar el periodo prepatogénico. Esta parte que está en equilibrio de la gente, huésped y ambiente es bien fácil, pues. Nosotros somos el huésped, el SARS-CoV-2 es el agente y el ambiente es el aerosol que está delante de nosotros y convive con nosotros dentro de nuestro vivir tranquilamente. Dentro de nuestro vivir que tenemos nosotros con con el SARS-CoV es bien fácil, pues. Nosotros estamos tranquilos como estamos ahorita. 1, 2, el virus está tranquilo también. El virus está tranquilo en el aerosol que está en el ambiente, que no dura mucho, se cae rápido, se muere rápido, porque es sus condiciones, pero está tranquilo. Y él vive ahí tranquilo y hasta a veces el aerosol está tranquilo.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un paciente cerca o una persona que está con COVID cerca? El paciente que está con COVID, lo primero que hace es que nuestro aerosol, que está libre de COVID, nos coloca un COVID. Y no nos coloca solamente uno, nos coloca una gran cantidad de virus. Es decir, en nuestro entorno que vivimos con un aerosol sano, se llena de COVID. Y al llenarse de COVID, nosotros lo respiramos. Por lo tanto, el COVID entra al organismo de nosotros. El problema es que nosotros no tenemos ninguna defensa con el COVID. Y como no tenemos ninguna defensa con el COVID, lo que primero sucede es algo bien fácil. Él se va a reproducir y a la hora de reproducir, ¿qué va a suceder? Entra en nuestros tejidos, entra en la célula, empieza a hacer todo su caminar que tiene que hacer. Pero si vemos en el periodo prepatogénico, es cuando estamos tranquilos. No hay ningún problema de ningún tipo de los que tiene que haber acá. Y si no hay ningún tipo de molestia, estamos sanos. Pero basta que nosotros nos peguemos muy cerca a un paciente que tiene COVID y que el aerosol que está alrededor de esta persona tiene virus, que nosotros lo ingresemos. En ese momento, el virus ingresa a nuestro organismo. Es decir, nos infectamos del COVID. Y si nos infectamos del COVID hay una situación bien práctica. Pues. Nuestra triada se descompensa. Como nosotros no tenemos defensas con el COVID va a crecer y nos va a atacar. Es decir, pasamos de un periodo prepatogénico a un periodo patogénico. Pero si pasamos a un periodo patogénico, ¿qué sucede? Este periodo patogénico, en un comienzo no tenemos nada. Y ustedes han leído perfectamente que el COVID en los 5 o 7 primeros días no se tiene nada. Es el periodo de incubación del COVID. Por eso uno dice, ayer me contagié, ayer he estado con un paciente que tiene COVID, una persona que tiene COVID, ajá, entra en observación de 5 a 7 días para ver al séptimo día o al décimo día cómo estás. Si al décimo día no tienes nada, estás tranquilo, porque ese es el periodo de su etapa subclínica. No sabemos porque no sentimos nada, pero está atacando el COVID. Hasta el momento que aparece pues un poquito de fiebre, lo primero que sentimos, y eso se llama esta línea azul que ven, donde está mi cursor, que se llama horizonte clínico. Y ese horizonte clínico nos da que aparecen los síntomas y signos. Y nos lleva a nosotros, como no tenemos cura para el COVID, o el organismo solo responde, o con lo poco que podemos nosotros dar sostenibilidad al paciente, o si no, muere. Esa es la historia natural. Entonces la pregunta es, pero doctor, ¿otra vez hemos tenido que repetir epidemiología en una de las teorías de epidemiología? Sí, pues. ¿Por qué? Porque esta historia natural hecha por Level y Clark en el año 1950 y tanto, nos trae a nosotros que Level y Clark bajo esta teoría nos divide en tres cosas. La prevención, nos da tres tipos de prevención. Y acá está lo importante de lo que es salud pública. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y dense cuenta en el cuadrito que la rayita donde está mi cursor, que es entre la primaria y la secundaria, da directamente en el cambio del periodo prepatogénico al patogénico. Es decir, la prevención primaria tiene que ver con el periodo prepatogénico, es decir, con la tríada epidemiológica estable, es decir, con el sano. Entonces recordemos que esta parte del prepatogénico es el sano, ¿ok? Es el sano. Y cuando ya está con el periodo patogénico se llama enfermo. El sano, que está a la izquierda, el enfermo. Entonces, Level y Clark en la historia natural nos dice que para la prevención primaria, que es al sano, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer la promoción de la salud y vamos a hacer la protección inespecífica y específica, llamada ahora prevención de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ah, y estos, vuelvo a repetir, lo hacemos en prevención primaria, al prepatogénico de la teoría de la historia natural, donde está la teoría epidemiológica y que trabajamos con el SAN. Es decir, yo voy a promocionar la salud al SAN. Voy a dar prevención a la enfermedad al SAN.
Ejemplo bien fácil, ¿qué ha pasado con el COVID? ¿Qué es lo que más trabajamos con el COVID? ¿Atendiendo a los pacientes del COVID? No. Nuestro principal trabajo con el COVID es distanciamiento físico, no conglomeraciones, mascarillas, careta facial, lavado de manos, ¿ya? Ventilación de las cosas, limpieza con alcohol, todas esas cosas. Y esas cosas, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El enfermo? No. Lo tiene que hacer el sano. Así de fácil. Entonces nadie va a hacer esas cosas al enfermo. Si ya estás con COVID, vas a tener que hacer distanciamiento social, vas a hacer las cosas. Sí, pero su objetivo va a ser para no contagiar. El objetivo de la prevención primaria de estos dos es para no enfermarme, que es diferente. Una cosa es no te contagio y otra cosa es no enfermar. Pero cuando ya estoy enfermo, es decir, en el periodo patogénico, ya estoy enfermo en el periodo patogénico, yo hago prevención secundaria. Y la prevención secundaria se basa en qué? En el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y en la limitación del daño. Actualmente estos dos se llama o le dicen recuperación de la salud, recuperación del daño. Estos dos. Es decir, yo diagnostico rápido. ¿Qué es lo que se hace? Mal que bien, o fue la decisión del momento, existieron las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas podíamos saber si era IgG, IgM. Y con eso nosotros podíamos saber algo que hacer, por lo menos, rápidamente. Otra de las cosas es que yo podía empezar a darle tratamiento. Era bueno, no era bueno dar hidroxicloroquina más acitromicina que darle ivermectina. Eso es parte de la historia médica. En ese momento nosotros teníamos solamente esas cosas a la mano. En determinado momento, una ministra le dijo al señor presidente que empecemos a dar enoxaparina y lo habló como que si fuera de inicio, porque se había visto que en algunas biopsias, autopsias y biopsias de pulmón era un CID, una coagulación intravascular diseminada y eso tenía que usarse en enoxaparina. No terminó de funcionar bien, no terminó de hacerse bien, pero era lo que había en ese momento de pensar porque nadie sabía nada del COVID. Entonces ese era un tratamiento oportuno, rápido. Después había que curar. Había que tener esta limitación del daño, esta recuperación que era tratar al paciente. Y en el tratar al paciente, era lo que ahora se hace, ¿no? Oxigenoterapia, se da oxigenoterapia, se da cabina de alto flujo, se coloca en el a UCI, entra todo y a veces se muere porque no sale. Pero también una prevención terciaria, pues, para aquel que sale. Y este que sale, que le hacemos rehabilitación. A veces he dicho en algunas reuniones que el mundo, estamos 2021, en el 2030, y ustedes van a ejercer en el 2030 y se van a acordar de mí, el mundo y en el Perú vamos a tener mucha gente que va a caminar en las calles con su balón de oxígeno con sus rueditas. Porque el COVID no sabemos qué deficiencia y qué discapacidad nos da. Aquellos pacientes que han estado con 80% de daño pulmonar, 70% de daño pulmonar, lo más seguro que hagan una fibrosis pulmonar dentro de unos 5 o 7 años. Y tengamos nosotros los oxígeno dependientes en mayor cantidad que los de ahora. No lo sabemos. No sabemos nada de eso. Entonces, tenemos que ver esa situación. Por lo tanto, dense cuenta, la utilidad de la historia natural que aprendimos por allá por el tiempo de epidemiología, y ustedes decían que para qué sirve, que no teníamos que esto, y lo que hablábamos acá rato, prevención primaria, le decían tienen que hacer, que hacen en promoción, que hacen en prevención, que hacen en recuperación, que hacen en rehabilitación, sin pensar que todavía teníamos acá una prevención primordial o una prevención cuaternaria, pues solamente hablemos de estos tres, ahora no sé. Y el mejor ejemplo es el COVID. Si seguimos con esto, ahora vamos a entrar a una cosa bien práctica, o estaremos entrado a una cosa bien práctica. Yo tengo el sano. ¿Qué hace la salud pública? ¿Y dónde está el sano? El sano está en la población, en toda la población. Sanos estamos todos. El que está dentro del hospital está enfermo, ¿ok? Los que están en el hospital son enfermos. O sea,
El periodo patogénico se ve en el hospital o se ve en un centro de salud, porque en el centro de salud puedo hacer diagnósticos tempranos. Papá Nicolau, examen de mama, examen de próstata, esas cosas lo puedo ver. Un examen de Helicobacter pylori lo puedo hacer en primer nivel de atención. Por lo tanto, hago diagnóstico temprano. Pero también veo sanos, pues. Una gestante que llega a un centro de salud para su control de embarazo es una mujer sana. La gestación no es enfermedad. Está sana, controlamos su gestación, controlamos su producto. Porque lo que necesitamos es que su producto sea viable y salga tranquilo. Y ella tenga un buen parto. Y no exista pues una mortalidad materna. Eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos muy fuerte lo que significa el periodo prepatogénico. Si esto es en el sano, esto se trabaja en la población. Y de ahí empieza lo que es salud pública. La salud pública no está dirigido al enfermo. Esa es la salud individual. La salud individual está yéndose al enfermo, no a la población. Entonces nosotros tenemos acá que tenemos que ver fácilmente lo que es la salud pública. Entonces la salud pública, nuestra chamba, nuestro quehacer va a ser en estas dos cosas, ¿no? Promoción y prevención. Ya empecemos un poquito con la prevención, ¿no? Entonces, acá en la prevención, que ya hemos escuchado, que es la primera parte, que está en el periodo prepatogénico, que está en la prevención primaria, y ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Vamos a usar el, el Zoom. ¿Qué dice? ¿Busca qué? Busca él. O sea, acá me interesa. Busca el cambio de las personas. Ojo, la promoción que busca el cambio de las personas. O sea, una nueva forma de vida. O sea, yo voy a promocionar. Le decía a mi grupo de seminario estos días, si nosotros sacamos la cuenta, ¿cuántas veces nos hemos lavado las manos desde el 15 de marzo del 2020 hasta hoy día, 12 de agosto del 2021? Y sumen las veces y cuenten las veces cuántas veces se han lavado las manos. Probablemente en estos 18 meses se han lavado las manos más que toda su vida. Y eso que algunos se han bañado más que toda su vida. Porque acá todas las veces al principio hasta ahora todo el mundo se baña, se baña, se baña, se baña. Y hay gente que ahora en estos 18 meses se han bañado más que toda su vida junta. ¿Por qué? Porque hemos logrado hacer un cambio en la forma de vida. Y nos ha ayudado, pues. Y nos ha ayudado porque hay otras enfermedades que lavarse las manos hemos mejorado. Otras enfermedades. Ahora que todavía vemos cuánto ha disminuido esas enfermedades y volveríamos al tema de epidemiología, hablar lo que significa tasas de prevalencia y tasas de incidencia, tendríamos que saber cuáles serían las tasas de prevalencia de aquellas enfermedades que se transmiten por no lavado de manos, tipo diarreas. ¿Ha bajado las diarreas o ha aumentado las diarreas? Lo más seguro que ha bajado. ¿Ha bajado los parásitos? Lo más probable es que los parásitos han bajado. ¿Por qué? Porque ahora nos lavamos las manos. Antes no. Ahora se echan alcohol a las manos ya a veces ya en exceso. Se echa las manos, coge el lapicero que es del mismo y se vuelve a echar. Ya no importa, sigue siendo. Eso es la promoción que me busca, el cambio en las personas en su forma de vida. Porque quiero un estado de salud óptimo. Nada más. Esa es la promoción. Cambios en las personas en su forma de vida. Por lo tanto, vamos borrando. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Si uno tiene estas cosas en la promoción, ¿de dónde aparece la bendita promoción? Aparece de un señor que se apellidó Lalonde, que en el 74, en una reunión en Canadá de la OPS, saca una idea y señala otra de las cosas elementales en la salud pública, porque si no lo sabemos, estamos muertos, que la promoción es una estrategia gubernamental. Interesantísimo, porque resuelve problemas a la salud, resuelve problemas de salud y tiene que ver con qué, con cambios de estilo de vida y comportamientos. La LONDE rompe todo el esquema de lo que quiere decir.
Y él dice ya no solamente que la promoción es un cambio de estilo de vida o comportamiento, sino lo coloca como una estrategia gubernamental. Eso es básico. Es decir, la promoción ya no es porque yo hago cambio de vida, sino ahora lo pongo como parte gubernamental, parte del Estado, parte del gobierno. Entonces ya no es que yo hablo solito, sino que ahora ya es parte de una estrategia y de una política. No hablemos de políticos, hablemos de política. La política es una estrategia para producir cambios en la gente que quiere hacer. Entonces él señala que es una estrategia gubernamental. Un ejemplo bien fácil. ¿Quiénes se han muerto más? Gordos, hipertensos, diabéticos. Esos son. Cuando dijeron mayor del IMC de 30, se fueron todos a su casa porque en el Perú más del 50% tiene un IMC más de 30. Y si a ese IMC más de 30 le juntas que es hipertenso y que es diabético, ya mandaste medio Perú a su casa. Porque en el Perú se come rico. Y como en el Perú se come rico, tenemos ese punto. Mayor de 60, peor. Entonces los centros de salud nos quedamos sin gente. Pues. Y al quedarnos en el centro de salud sin gente, es un problema. Entonces tenemos esto. La LONDE que dice, es una estrategia gubernamental. Entonces lo que debió haberse hecho hace tiempo es manejar la promoción y la prevención sobre lo que significa la alimentación. Hubiéramos avanzado antes si hubiéramos tenido los octógonos rápido, ¿no? Nos demoramos tanto para los octógonos. ¿Cómo le vas a poner un octógono pues a un chocolate? No, pues porque tienes que vender chocolate. ¿Cuántas veces se ha dicho no al tabaco, no al alcohol? Ya, pero el par de chelas tiene que haber, pues no puede haber un ceviche sin un par de chelas. No puede haber, tiene que haber, pues. No puede haber que a la enamorada le compres el chocolate. Eso no puede dejar de haber, pues. ¿Y dónde está el estilo de vida? ¿Dónde están las cosas? No. Entonces es una estrategia. Y esta estrategia ayuda, pues, porque nos enmarca bastantes cosas. Y cuando nos enmarca, la LONDE nos señala también algunas cosas. El cuadrito solamente nos señala los enfoques, las estrategias. Miren, hay que manejar todo lo que dice la LONDE con equidad, con derechos en salud, equidad de género, interculturalidad. Ustedes se van al CERUMS, cuando se vayan al CERUMS, una de las cosas que van a tener que hacer necesariamente es saber un poco de quechua, porque ustedes no van a poder ir a la sierra sin saber quechua. Y si se van a la selva, tienen que saber aymara. Entonces, no. Y algunos aprender bien el castellano en la costa, porque tampoco no lo hablan bien. Debe haber políticas públicas, la comunicación, la educación, que vamos a hablar dentro de un rato, la participación comunitaria, que la vamos a ver, a quienes, que también lo vamos a ver dentro de un rato, y en dónde. La casa, colegio, la sociedad y el trabajo. Y con todos, miren, ejes, alimentación, higiene, actividad física, algo que ahorita mucha gente hace, ¿no? Saca la bicicleta y ahora están muy bicicleteros. Pregunto, ¿no? Ojalá que eso dure después del COVID, ¿no? Porque si el COVID desaparece en un par de años, ¿desaparecerán las bicicletas? Les apuesto que sí. A excepción que se quede como un comportamiento de los bicicleteros de ahorita, porque pudiera ser que ahora son las bicicletas porque es la mejor manera de encontrarte con la mancha, ¿no? Voy a manejar la bicicleta y me encuentro con la mancha. ¿Qué ha sido, la bicicleta o la mancha? La mancha, y usas la bicicleta. Usas la bicicleta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Habilidades para la vida, seguridad vial, de tránsito. Vayan ustedes al extranjero y crucen la pista por donde no está la cebra, lo meten preso. Han visto ustedes por ahí, si ven las noticias, Laura Bozzo la quieren meter presa porque no pagó impuestos. ¿Ve? Eso es cultura. No pagamos impuestos. Pepe el Vivo, eso está mal, pues, y tiene que ser. Entonces, si yo tengo que hacer y voy a regresar a que yo tengo que ver formas en mi estrategia gubernamental, yo pueda hacer cambios y comportamientos, se empezó la OMS a ver qué son esas cosas que tenemos que cambiar. Y señaló y le colocó el nombre de la OMS en el año 70 y tantos como determinantes de la salud. ¿Y qué dijo de los determinantes? Que sencillamente era factores que influyen en la salud.
Son factores que influyen. Y que ese factor que influye hace que yo tenga. Y señala 4, miren el cuadrito: conductuales, ambientales, sociales y biológicos. Miren, hábitos, costumbres, creencias, comportamientos. Después viene trabajo, libertad personal, valores personales, ahora que se habla mucho, género, edad. Por ejemplo, un determinante de muerte en COVID es que más se mueren los hombres que las mujeres. Es un determinante de género. El género hace que el hombre se muera más que la mujer. La mujer sana del COVID, sale del COVID, el hombre no. El hombre se muere. ¿Por qué? No lo sé. Es un determinante que sabremos pues, dentro de un tiempo cuando se hagan o tengamos más estudios. Eso lo dijo, miren, determinante de la salud, esa definición que hemos hablado, lo hizo la OMS en el año 98. 20 años después, perdón, 10 años después, 10 años, que uno estudiaba, en esos tiempos ya había yo salido de la universidad y estaba estudiando, 10 años después aparece esta parte de lo que significa los determinantes sociales de la salud. Y cambian de factores que influyen a circunstancias en que las personas nace, crece, vive, trabaja y envejece, incluido el sistema de salud. Es una circunstancia como la, ¿no? La circunstancia tal vez de nosotros de nacer, crecer, vivir, trabajar y envejecer es diferente a los hijos de Messi, ¿no? El hijo de Messi pues tiene una casa con cancha de fútbol, piscina, cancha de tenis, tiene avión privado, tiene todas sus cosas, ya. Esa es una circunstancia. Pero su determinante social de él tal vez es diferente, porque cómo estará manejando su parte psicológica como niño. ¿Llegó a ser niño? ¿Vivió como niño o no vivió como niño? Eso fue una discusión que hubo el otro día en el ángulo. Interesante la discusión. Los hijos de Messi, pero ese es un determinante. Un determinante social es Messi para su hijo. Un determinante social es para nosotros, donde vivimos, papá que tenemos, mamá que tenemos, las cosas que tenemos. Entonces, un determinante social es eso, es la condición, una circunstancia en que vive. Es diferente, pese a ser el hijo de Zuckerberg, o el hijo de Bill Gates, que el hijo de Osama, pues, o el hijo, o sea, es diferente, pues, son diferentes puntos que tienen, y cada uno tiene unos determinantes con que nace, con que crece, trabajan, envejecen, se reproducen y que mueren. Y dentro de todas esas cosas, una de las situaciones es el sistema de salud, muy alicaído ahorita. Este determinante social ha venido pues cambiando cantidad de tiempo, ¿no? Ha venido cambiando mucho, chicos, ha cambiado mucho. Al principio era esto, ¿no? Medio externo, una causa, un efecto, siglo XIX. Después en el 20 cambió la bendita triada, ¿no? Que hemos hablado. En el 73, 74 aparece la Londe, ¿no? Acá está otra vez la Frambrios y la Londe. Aparece la Londe y la Londe saca este cuadrito. Estilo de vida, medio ambiente, biología, servicio. Acá ya metió los servicios de salud. Y miren cómo está su peso de la mortalidad. El 11%, o sea, llamemos el 10% es culpa del sistema de salud y el 10% es culpa probablemente de nosotros, los profesionales de la salud, porque quien está a cargo del sistema de salud, del servicio de salud, somos nosotros, no es otra cosa. Ah, tengo por estilos de vida, sí, 40%, otro, pero eso ya depende de la persona. Por el medio ambiente, 19%, también es gubernamental. Y por la biología humana, el 25% es producto de ti mismo. Pues. Naces así. Es diferente tener un paciente que puede tener una diabetes. Es diferente. Un paciente que puede tener que es hijo de diabético, hijo de diabética, nieto de diabético, y que le dé diabetes a los 70 años y que le dé su diabetes a los, a los 30 años. Es totalmente diferente. El que le da los 30 años, cuando llega a los 70, llega sin riñón, sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin nada. Pero si a él le da su diabetes a los 70, muere de cualquier otra cosa menos de diabetes. Eso es algo que hacer.
En el 99, Tarlov ya hace algo de niveles, ya hace algo de niveles, pero quedó como bonita intención. En ese mismo 99-2000 aparece este cuadrito. Aparece este cuadrito donde ya acá están las personas que tienen todas sus características y lo bordea sus estilos, las redes sociales comunitarias, y estas redes sociales no son las informáticas, por si acaso. Aparece todo lo que lo rodea, pero tiene una condición muy grande, ¿no? Es la capa externa, que son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Dense cuenta de esta parte de acá arriba. Interesante, es esta parte. Pero ya después aparece diferente. En el 2008, la OMS saca este cuadrito. Pero antes de empezar este cuadrito va la primera pregunta para respuesta por el chat en 2 minutos. Hemos hablado de parásitos. Hemos hablado de parásitos. En los parásitos, cada uno me coloca qué idea o qué propuesta o qué acción haría de promoción de la salud para la parasitosis, para que no exista la parasitosis. Si bien es cierto, la parasitosis es una enfermedad como prevención primaria, pero en la parte de promoción de la salud, ¿qué haría? Si yo he dicho que en el COVID una de las acciones de promoción de la salud para que no haya es usar es el distanciamiento social, ¿cuál sería en determinante de la salud para, pero en promoción de la salud para eso? Vamos, tienen 1 minuto y medio, como que yo respiro poco. Un minuto, queda 1 minuto. Segundos y cuando empiece a hablar, acabó el tiempo y ya cortó todo. Listo, caput, caput, ya no hay más. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa con los determinantes? Había dicho yo que teníamos que ver los determinantes según la OMS. Entonces, este cuadrito nos sirve bastante. Lo primero que tenemos que pensar es que este cuadrito lo vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Ok? Como dije, todo está escrito, todo está en la otra clase, que es solamente para aclarar una cosa. Lo vamos a leer de derecha a izquierda. Entonces, lo que existe ahorita es que existe inequidad. Si digo inequidad, es que no todos tenemos lo mismo, pues. No todos tenemos lo mismo. Hay inequidad. Hay una gran inequidad. Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, hay gente que tiene más, otros que tienen menos.
Hay algunos que tienen servicio de salud, hay algunos, el sistema de salud me produce una inequidad muy grande y por lo tanto, esa inequidad, ¿por qué se produce? Esa inequidad se produce porque yo tengo determinantes intermedios. Estos determinantes intermedios son los que yo a cada rato los reconozco en las consultas. Circunstancias materiales, conductas de la persona, factores biológicos que tiene, factores psicosociales que ellos tienen. Este, ¿Por qué hay inequidad o por qué hay muerte? ¿Por qué sucede? Es que es gordo, pues, es gordo. No, es que está estresado. No, es que es la adolescencia. Un montón de cosas le podemos nosotros ver. No, es que su jefe lo maltrata. No, es que no hay, el sistema de salud no lo recibió. El determinante intermedio es que el sistema de salud no hay camas. Siempre, pero y el factor no, se murió de COVID y están que lloran en la puerta porque quieren que se les dé una cama UCI, pero no hay camas, pues. ¿Y de dónde sacamos camas? Ya el médico no tiene un mago para conseguir camas. Y si no tiene camas, el sistema de salud pues no está bien hecho. ¿Pero por qué no está bien hecho el sistema de salud? Porque hay mucha gente que no tiene una buena conducta de vida, pues. ¿Por qué va a venir la tercera ola? La tercera ola no viene porque, ¿no? Bien, la tercera ola viene porque miren usted el Parque de las Aguas, el Parque de las Leyendas, esto está lleno, lleno. Pareciera que es el fin del mundo y no sabes qué, tienen que ir al Parque de las Leyendas a ver todos los animalitos y no existe otra forma que tuvieran que hacer. Entonces, no es así, pues, no es así, no es así. Pero si esto existe, ¿por qué existe? Porque este factor biológico social viene ya no como un determinante intermedio, sino viene como un determinante estructural. Yo lo leo hacia la izquierda. Y como lo leo hacia la izquierda, este determinante ya estructural viene por cosas más grandes, más pesadas, por una posición socioeconómica de la persona, por su clase social, ya sea por su género, por su raza. Hay cosas que son de raza, no es porque, ¿no? Cada raza le da una proporción de algunas cosas. La raza blanca tiene algunas enfermedades que no tiene la raza, los morochos, y los morenos tienen otras que no tienen los blancos, tiene todo ese caminar. Por la educación que se tiene a cada persona, la ocupación, los ingresos económicos, esto hace que se produzcan algunos factores. A menos ingreso, su factor biológico nutricional es más bajo y con un sistema de salud que no hay, que le va a dar tuberculosis. Si el trabajo, ahorita sentados, un gordo en la casa de trabajo remoto, sentado, sin esto que da, es un factor veces, social para que esto. Si encima de eso la clase social está que no tiene mucha casa, su casa son dos dormitorios o de dos dormitorios, tiene cuatro hijos con dos dormitorios, mamá, papá, está el suegro, está la suegra, está todos metidos ahí y cayó la esposa con COVID, no le voy a pedir a la persona, hazle un ambiente especial. No, tenemos que sacarlo de esa casa y mandarlo a un centro de atención temporal, no queda otra cosa. Entonces tenemos que ver su determinante estructural. Pero al mismo tiempo, pues, si seguimos más a la izquierda, el determinante estructural no viene porque la persona quiere esta educación, viene porque el gobierno, el contexto socioeconómico político, estas políticas que están, no nos han dado una buena educación. Si yo tengo una educación que es mala, no voy a pensar mal. Si no tengo una buena política laboral, ¿qué ingreso económico voy a tener? Si no tengo una buena cultura y valores sociales, no me pidan que no haya corrupción, pues. Entonces la corrupción hace que este sistema de salud esté mal y haya inequidad. Es imposible que un hospital que tenga cuatro, para en vez de construirse en 6 meses, en 8 meses, un hospital tenga que durar 5 años, 6 años. El hospital de policía, ¿cuántos años está parado? Y no se puede abrir. Y tiene ventiladores mecánicos. Y no los pueden usar los ventiladores mecánicos que están dentro del hospital de policía nuevo. Ha pasado el COVID y no pueden abrir el hospital. Eso es falla del sistema de salud, eso es falla de una política de gobierno, de una política macroeconómica y de una cultura de valor social. Entonces, si yo no quiero una inequidad que está cerca a la derecha, no es solamente porque el paciente compra su comida, porque come su hamburguesa, porque come su papita. Sí, eso es
¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque sencillamente pues, su educación, su cultura no fue pues educado. Y peor, no existe ninguna forma del gobierno de políticas para que yo pueda tener. Ah, entonces, doctor, ¿la culpa la tiene el contexto socioeconómico político? No llamemos culpa, llamemos responsabilidad. Antes de la clase estaba escuchando un poco del nuevo Congreso. Toda una tarde para discutir por una comisión que si sí o que si no. Tiene 2 semanas, pero ya están discutiendo. ¿Qué política va a salir? Entonces no tenemos a alguien que tenga un pensamiento lógico de una política de gobierno. Se dice mucho el fortalecimiento del primer nivel de atención. Yo soy jefe de un primer nivel de atención, de un 1-3. Y a mí en toda la pandemia, como fortalecimiento del primer nivel, me llegaron 2 pulsosímetros y 2 termómetros digitales. Eso fue lo máximo que tenía yo de fortalecimiento del primer nivel. Hace un mes nos ha llegado 8 concentradores de oxígeno. Y ahí la cosa es que el concentrador está ahí en su caja. Pues. No puedo abrir el concentrador porque si me llega un paciente que quiere que yo le coloque oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Colocarlo, lo siento. Y el establecimiento cierra a las 7 de la noche. ¿Qué hago? Lo desenchufo del concentrador, le digo, chochera, ven mañana a las 8 que volvemos a abrir, te vuelvo a colocar el oxígeno. No lo puedo hacer, pues. ¿Y quién va a ver ese paciente en la noche si no hay personal? Entonces, ¿cómo me mandan un concentrador si no tengo personal en la noche? Por lo tanto, la política no es buena. Si la política no es buena, ya que está lo mismo que yo he hablado, ¿no? Las determinantes estructurales llamamos causas de las causas. Este es el problema que tenemos. Si tenemos eso, dense este contexto sociopolítico, seguridad social, salud, empleo, educación, servicios sociales, justicia, vivienda, todo lo que tenemos que ver. Y esto es sociopolítico. Y diferenciemos una cosa, chicos. Una cosa es hablar la política, hacer politiquería, y otra cosa es hacer políticas. Vuelvo a repetir, la política es el ver qué acciones voy a hacer y qué medidas voy a tomar para poder solucionar un problema que es de toda la nación, de todo el Estado, que es del país. La anemia es un problema y para la anemia, que es un problema, yo le pongo yo una política. Es decir, vamos a hacer así. Para algunos que hayan escuchado la bendita Meta 4, da sulfato ferroso a todos. Ah, el cáncer es un problema. Ha salido hace 3 días una ley de lucha contra el cáncer. Eso es política. Pero después nada más. Ahí viene el problema con la población. La posición socioeconómica, mire, los viejitos es la clase media, pero está con media. Uno no tiene nada, el otro tiene un sketcher, ¿no? Uno tiene un sketcher, el otro no tiene nada, pero uno tiene media. Y el que tiene la media tiene todo, porque son diferenciados. Esto no puede existir en el país. Entonces ahí nos convertimos entre la política y la politiquería, o la ideología política, que es otra cosa. O sea, las ideologías se respetan, pero la política es más que la ideología. Y en salud no puede haber muchas ideologías porque estamos cambiando. Y los que son los intermediarios o los intermedios, ya el salud será un determinante social del sistema de salud. Un sistema de salud fragmentado, segmentado, dados para uno, dados para otro, que hay algunas YAFAs, que hay algunas CIPRES, hay algunas cosas que uno tiene que corregir y que lo veremos en el curso más adelante. Los determinantes obviamente nos da, ¿qué cosa? Nos produce que nosotros tengamos diferencias en exposición y vulnerabilidad. Es diferente, pues. Hay clase, poder, hay prestigio, discriminación como estructurales, miren. ¿Y qué me va a dar? Diferencias en la exposición a factores. Unos más, unos menos. Algunos más, pues, otros menos. Qué difícil es decir, pónganse mascarillas y no hay trabajo, pues, porque todos están metidos en la casa, no hay cómo ganar plata, pero tienen que poner mascarillas. Ahora, una cosa es mascarillas, otra cosa es respiradores, y si uno se va a colocar hay que saber qué cosa. Hay mucha gente que se pone pues, unas mascarillas que son una tela, y solamente con decir, ya tengo una mascarilla, pues, y no sirve la mascarilla. Pero dense cuenta cómo tiene que ver. Pero ¿por qué es importante estos benditos determinantes? Porque repercuten directamente en la salud. Hay un mal sistema de salud, se cayó todo.
Por eso el señor presidente, dentro de las cosas que dijo una vez que le escuché, decía, ¿por qué la persona tiene que buscar salud? ¿Y por qué no la salud tiene que buscar a la persona? Qué interesante. Y acá no vamos a una interpretación ideológica ni nada, pero es interesante su filosofía. ¿Por qué el paciente tiene que ser referido a un hospital para un parto normal? ¿Y por qué la paciente no puede atenderse en un parto que está cerca de su casa? ¿Por qué un paciente con COVID tiene que ir a buscar a un hospital un balón de oxígeno? ¿Y por qué el centro de salud que está centro de su casa no puede darle el balón de oxígeno? ¿Por qué? ¿Por qué la persona siempre tiene que ir buscando dónde está el balón de oxígeno y no que solamente va y ellos saben que cuando vayan para allá, van porque es el que está más cerca, porque el que tiene que estar ahí y siempre va a tener las cosas? ¿Por qué tiene que estar mendigando el determinante? ¿Por qué? Porque no trabajamos con los determinantes. El determinante social ahorita muy fuerte es el sistema de salud. ¿Permite predecir la mayor proporción, la varianza del estado de salud? Sí. Cuando hay más que todo una inequidad. Imagínense los policías, aquellos que tienen familiares policías, tienen un hospital a la espalda, hermoso, cerrado. ¿Cuándo lo abrirá? Nadie lo sabe. Entonces, ¿cuántos policías pudieron haberse salvado usando los ventiladores, los tubos que están ahí? No sé. Y cuando lo abran, el ventilador magnético ya está usado, ya no sirve porque ya hay otro mejor. Imagínense. Estructuran los comportamientos relacionados con la salud. Comportamientos. Y último, en la generación de la salud. Pero no es uno solo, todos en conjunto. O sea, yo tengo que mejorar mi política, mi ejecución, mi todo para poder tener una parte que me va. Es un asunto, la salud es un asunto colectivo, no es de una sola persona. Y colectivo vamos a hablarle no solamente del que gobierna, del ministro, del director general, del jefe del centro de salud, ni del médico nada más. Es colectivo. Tiene que ver el médico, la enfermera, la obstetra, el psicólogo, la nutricionista, la asistente social. Tiene que ver todos. Todos tenemos que ver con salud. Acá no hay nadie. Acá no es que es el médico es uno y ni agarrar ni empezar a crear mediquitis. No. El médico es el líder. El médico es eso. Pero eso no significa que es el único. Hoy día en la mañana una de mis enfermeras me decía, y leía yo el libro de registro de las vacunas, y me decía, es que esto lo maneja la enfermera. Porque yo le dije, estás equivocado, porque yo también sé de este libro. Porque el libro de las vacunas no es solamente para que lo vea la enfermera. El libro de vacunas tiene que saberlo leer un médico. Porque si no, ¿qué fue? ¿Quién es el líder? O sea, yo llego, yo tengo que saber mi esquema de vacunación al revés y al derecho. Porque para eso son ustedes los médicos. Y esa es la gran diferencia y siempre le doy gracias al COVID, a una sencilla razón. Pero el COVID hizo que los estudiantes en el internado vayan al primer nivel de atención. Qué hermoso. Yo tengo mis internos ahí. Y yo lo di agarrado. Libro, quiero que me sepan el libro de la gestante, el libro del esto, el libro del otro. ¿Por qué? Porque está bien, pues. Ustedes salen médicos, pero el médico es líder. Acá están los efectos, ustedes lo van a leer con más calma, pero... Y la segunda parte es la prevención. El segundo momento acá es la prevención. Y la prevención, vamos a marcarlo, que no se olviden, esté grabado, medidas destinadas a prevenir, ojo, prevenir la aparición de la enfermedad, detener su avance y atenuar sus consecuencias. ¿Ok? Eso es prevención en salud. Eso es prevenir. Prevenir es algo que yo hago que no aparezca o no aparezca, detenga o atenúe. O sea, sea poquito, no avance más o no aparezca. Si quieren la traducción. Primera forma de que tiene que hacerse es la vacuna. Pues. Ustedes todavía no están vacunados. Ya para mayo del próximo año que empiecen al internado, van a estar vacunados. Pero van a estar vacunados más rápido por su edad que por ser alumnos. Ustedes
ustedes van a ver eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que hacer estas tres cosas, ¿no? Esta es la vacuna del COVID. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Atenúo. El COVID hace esto. Atenúo. No significa que no te va a dar. ¿Ah? Tú te vacunas con el COVID y te vas a enfermar de COVID, ¿no? Ah, pero ¿qué atenúo? Te es más suavecito. Ya. Probablemente no. Un resfriadito, pues. Listo, se acabó. Ya te dio COVID, pues. Ah, detenga su avance. Sí, pues, porque qué hago con la vacunación? Hago que no le dé un montón de gente vaya a UCI. Entonces, ¿qué pasa? Baja lo que significa UCI. Ya no hay UCIs. Y como ya no hay UCIs, yo he detenido, pues, ¿no? La Sociedad de Intensiva ha señalado que de 100 pacientes en UCI, 90 no están vacunados. 8 están con una dosis. Y 2 están con las dos dosis. Está bien, porque esos 2 que están con las dos dosis y están en UCI es lo que más o menos se piensa. Se piensa. Entonces es lo que tiene que hacerse. Ah, ¿previene la enfermedad? No, en este caso esta vacuna no la previene. Pues. Esta vacuna no la previene. Entonces no cumple esa labor. Pero, por ejemplo, la vacuna del neumococo previene la aparición de la neumonía por neumococo. La vacuna del polio previene la aparición del polio. Al niño no se vacunó de polio, va a aparecer el polio. Entonces, tenemos nuestras medidas que hacer. Vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando, vamos borrando, vamos por acá y seguimos. Pero acá hemos mencionado algo que es interesante, ¿no? Acá hay una palabrita, factor de riesgo. Del factor de riesgo es algo, como dice acá, vamos mejor, son una condición social, económica o biológica, conductas o ambientes que causan un incremento. Es un algo que ocasiona quemación. ¿Qué factor de riesgo existe en el COVID? Que hable muy cerca con una persona con hace que yo me contagie. Porque el COVID sale en el aerosol más de 1 metro. Si yo le hablo a una persona muy cerquita, a 30 centímetros, y la persona está con COVID, pasó el COVID. Ese es un factor de riesgo. El factor de riesgo es la distancia entre la boca de una persona y mi boca y que él tenga COVID y mi boca. Ajá. Prohibido los besos. La pregunta que por ahí puede ser tema de tesis, ¿no? ¿Cuántos pacientes le dio COVID por un beso? No lo sé. ¿Es un factor de riesgo un beso? Sí, es un factor de riesgo. Por eso nos metieron a nuestras casas todos el año pasado. Pues nadie salía porque con los únicos que tú podías estar era con los que estaban en tu casa. Pues. Hasta que dijeron algo. Ajá, vamos a colocarnos mascarillas. Ah, pero no cualquier mascarilla. Tiene que ser N95, que ya no había, o KN95 después, o sencillamente las rectangulares. Ya, pero después dijeron, no, se ha comprobado que no es a 30, es a 1,5 metros. ¿Ah? ¿En 1,5 metros? Sí, 1,5 metros. Entonces, distanciamiento. 2 metros con mascarilla. El factor de riesgo es el caminar el COVID de 1,5 metros. 2 metros. Ya te me alejo más, pero el COVID no me llega. Llega, se cae antes. Entonces yo me alejo más. Me pongo doble mascarilla, bacán. Pero no sabes qué, Juan Seguro vivió 1.000 años y dijeron careta. Careta. Allá, entonces peor todavía, para que llegue el COVID desde la boca de mi amigo hasta mi boca, tiene que cruzar primero más de 2 metros, no camina. Cruza la careta, difícil. Cruza las dos mascarillas, más difícil. Y una de esas es N95, más complicado. Nunca va a llegar. Entonces, ¿yo qué hago? El factor de riesgo lo elimino. Por lo tanto, yo tengo diferencias, ¿no? Pero antes de la diferencia, segunda pregunta, igualito al chat, 1,5 minutos. Ahora ya hicieron un ejemplo de promoción para los parásitos, ahora hagamos algo de prevención para los parásitos. 1,5 minutos mientras tomo mi sorbo de agua.
Ya está corriendo, ¿ah? No escribe nadie. Listo, seguimos, seguimos. Hay cosas que me ha gustado, ¿ah? Hay gente que ha escrito los lavados de los alimentos, sí está bien, porque el factor de riesgo que es el comerlo, pues, y el comer los alimentos que estén con el parásito ahí adentro, ¿no? El hervir también. Hay algunos que han puesto pues echar poner cloro, ¿no? Recuerden que hasta en el COVID, en determinado momento dijeron que el COVID había que echarlo con cloro los alimentos. Otro momento dijeron que teníamos que ir con las manos, con guantes. Por ahí dijeron primero los hombres, después las mujeres. Entonces, todo lo que hay. Sigamos. Ya viene la tercera pregunta y la cuarta. Faltan dos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá un cuadrito que unas diferencias, ¿no? Tenemos la diferencia que ustedes la van a leer más tranquilos. No voy a pasarme toda la parte leyéndola, pero sí hay situaciones que me interesa saber, ¿no? Vamos con mi lapicito. Tenemos acá. Este es poblacional. Es decir, entonces tenemos que tener en cuenta una cosa bien práctica. La promoción es poblacional, es a la población. Igual que la prevención, que es a la población. Requiere buenas estructuras sociales, mejorar la salud. ¿Ok? Después que más efectivo mientras más temprano se ejecute. Miren, ¿eh? Más la prevención, enfoque de riesgo. Ah, ese es otro tema que tratamos con el doctor Mesarina, el enfoque de riesgo. Entonces, acá imagínense que tuviéramos que hacer en algunos casos riesgo relativo, OR, esas cosas, especificidad, sensibilidad, gol estándar, y que ya ustedes lo han llevado. Entonces, en los cursos, en los seminarios, si uno empieza a hablar del gol estándar, ya ustedes deben estar, pues, duchos. Medidas de control para determinadas enfermedades, hay en determinadas. Cuanto más temprano se frene, es más efectivo cuanto más temprano se frene. Pero hay que tener en cuenta que muy temprano hay que hacerlo porque tenemos.
ha bajado mucho. El problema es que puede haber hasta las visitas al Parque de las Leyendas, todo, pero si uno ve, yo vivo cerca al Parque de las Leyendas y veo la gente que va y realmente las mascarillas y las cosas no son buenas, no son buenas. Entonces eso ocasiona un riesgo. Seguimos con eso que ya viene cortito. Y viene algo simpático, la participación comunitaria. Entonces yo creo que no vamos a poder hacer ninguna parte de promoción y prevención si no tenemos y no usamos a la comunidad, no tenemos la participación, el juego conjunto, entre las cuales es un proceso, los individuos de la familia asumen responsabilidades en cuanto a su salud. No soy yo, son ellos. Y eso ha sucedido en el COVID, la participación comunitaria. Esto, mire, este es Almata 1978, don David Tejada de Rivero. Y cuando ustedes quieran pueden leerlo en YouTube. Escúchenlo, hay una entrevista que le hacen creo de 8 minutos, 10 minutos sobre Almata a don David, que he tenido el gran placer de conocerlo y conversar con él. Esa es una de las cosas que me lleva en mi cabeza haber conversado con don David Tejada de Rivero. Y en una de esas conversaciones que me llame la atención, porque me dijo, tú eres tan mocoso y yo ya estoy viejo. Y claro, es mucho mayor que yo, pero esa parte de don David Tejada, y es la participación en cuanto a la comunidad. ¿Y qué hemos hecho del COVID? ¿Quién hace las mediciones de la saturación? La familia. La familia aprendió a saturar, a medir la saturación. ¿Y qué dato nos da? ¿Cuánto está de saturación? Te puedes llamar por teléfono y preguntar y siempre vas a tener, pero ¿con cuánto está saturando? 96, 92. ¿Quién lo hace? La comunidad, el familiar. Eso es la participación. Y ahora encima con comités anti-COVID. Y ese comité anti-COVID teníamos una forma bien fácil que lo podía hacer y que ellos van que nos ayudan. Crea oportunidades accesibles a todos los miembros para contribuir activamente en el proceso de desarrollo. Que tengamos eso en cuenta. Y obviamente que el concepto de desarrollo comunitario aparece como un núcleo central del objetivo. Es el desarrollo de la comunidad. Si ustedes quieren tener que exista una sociedad o una comunidad que esté con un buen desarrollo, tienen que hacerlos participar, pues. Ellos participan. Nosotros tenemos, hoy día en la mañana me decían, tenemos 19 comités anti-COVID de 8 personas cada uno. Estamos hablando de 160 personas distribuidas en 10 sectores distritales. Y la próxima semana voy a dictar 2 charlas para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir avanzando con lo que significa el capacitarlos por la tercera ola, porque ellos son los brazos que nos van a ayudar. Eso es participación. Y ellos ya saben, cada uno tiene su sector y cada uno ve y nos pasa la voz. Está mal tal esto, o les enseña, o ellos saben, y ellos están en su propia comunidad, con sus propias reuniones, con sus pobladores del sector, y nos invitan. Y nosotros entramos a la reunión, no mucho rato, poquito, 15 minutos, 20 minutos, solamente para hablar de eso y para resolver preguntas. Lo que significa la participación de la comunidad, pero en los colegios, igual. Entonces tenemos que ver. ¿Por qué? Porque hay que involucrar a la comunidad en el análisis de sus problemas. Hay que reforzar el papel protagonista de la ciudadanía. Hay que desarrollar los servicios en base a la comunidad. Y salía lo que dijimos, ¿no? La población, la salud tiene que llegar a la población, no la población buscarlo. Nosotros estamos para ir. El médico no es el que tiene una chaqueta blanca, un saco blanco, una bata blanca, un mandil blanco con un estetoscopio en el cuello y está sentado esperando en un consultorio que venga el enfermo. Eso no es el médico. Ser médico no te viste el blanco, el hábito no viste al monje, pero lo que sí te viste es que si tú te preocupas para que exista salud. Por lo tanto, ¿cuál es la misión del médico? Que exista salud. No significa el curar. Y probablemente durante todos los años que estudiamos medicina nos enseñan más a curar que a promocionar y prevenir. Nos enseñan más a utilizar las máquinas. Hemos dejado de ser clínicos. Yo veo a un paciente con apéndice, le estoy pidiendo resonancia. Si lo puedo agarrar con mi dedito. Con mi dedito yo puedo sacar mi diagnóstico de apendicitis. No necesito la máquina. Y a varios he atendido así, a varios han salido así.
porque mis maestros viejos o mis viejos maestros me decían, clínica manda. No le voy a sacar una radiografía para diagnosticar un COVID, porque para el COVID no necesito la radiografía, necesito mi aspecto epidemiológico, mi aspecto clínico y mi prueba antigénica. Con esas tres cosas yo diagnostico. Ah, pero la prueba antigénica es negativa. Con las dos primeras yo puedo diagnosticar un COVID. Porque si yo le pido una resonancia y me sale vidrio esmerilado en el 30% del pulmón, el paciente, yo le pongo el oxímetro pulso y me va a salir que tiene 90. Hace rato, pues con 90 y con eso yo ya sabía que era un COVID, ¿no? No necesitaba la resonancia. Entonces, dense cuenta, desarrollar los servicios sobre la base comunitaria, dar a la comunidad el control social de lo que significa el establecimiento. Eso no significa que son los dueños, no, el control social, es decir, nos va a decir a nosotros qué tenemos que hacer, cuál es la necesidad de ello. Y por último, potenciar el abordaje multisectorial, todos los sectores. Pero si yo quiero hacer participación comunitaria, tengo que hacer una cosa más, pues, chicos. Tengo que hacer educación para la salud. Es un proceso de comunicación interpersonal dirigido a propiciar las informaciones necesarias. Yo tengo que explicar, tengo que educar, tengo que dar a conocer algo. No es capacitar, no es dictar una clase, no es eso. Es hablar con un lenguaje que la gente entienda. Actividades de información y de adiestramiento que conduzca a que las personas deseen estar sanas. O sea, ¿tú qué haces? Adiestras, enseñas. Por eso es educas. No tú capacitas, no formas, educas. ¿Cómo se educa? Y probablemente todos ustedes han aprendido educación. El que entra saluda. Por eso yo abro el parlante, el micro cuando empieza, alumno, buenas tardes. Lo primero que te voy a decir, buenas tardes con todos, buenos días con todos. Ya, ese es la primero. El que llega saluda. Porque cuando yo abro la pantalla ya tenía como 80 y yo recién estoy llegando. Ah, si yo llegué primero y no había nadie en la pantalla, ya todos los que entran saludan, pues, ¿no? Aunque sea cuando uno entra en una clase, doctor, buenos días, buenas tardes, aunque tenga un montón de buenas tardes, yo tengo que decir 235 buenas tardes. No importa, pues. Eso es educación. Entonces tienen que tener eso. ¿Qué tengo que ver con qué objetivos tiene? Conseguir que la salud se inserte en los valores reconocidos por la comunidad. Que sea la salud un valor. Ofrezco a la población conocimientos y capacidad práctica para resolver los problemas de salud. Capacidad práctica, rápido. Señores, si tiene más de 38.5 grados, le da paracetamol. Punto. Señora, por favor, use el termómetro. No es que yo lo estoy sintiendo caliente por fuera. ¿Y cómo está por dentro? No, es que doctor, por dentro no sé, he metido mi dedito a la boca y por dentro no siento que está caliente. Eso no es, pues. Educar es como, ahora no es compre su termómetro, sino es enseñarle a usar el termómetro. Cómo se enfría el termómetro, cómo se esto, cada uno. Dime. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, una de las cosas que uno puede tener es bien práctico, hacer eso. ¿Qué más podemos hacer? Es favorecer la participación de todos. Ok. Entonces, ¿yo qué voy a lograr con la educación? Cambios. Otra vez en estilo de vida y condiciones de vida. Volvemos a la promoción de la salud. A las poblaciones que tengo que dar, le doy educación que al sano y al enfermo, a los dos. Ese sano y el enfermo que le doy en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, y a los enfermos que normalmente a los crónicos, a los más crónicos, que tienen que aprender a ¿qué? Educarlos sobre su comida al diabético, al hipertenso, a esos tengo que educarlos. ¿Por qué? Porque es una herramienta del quehacer diario y convierte en una parte indivisible la relación del individuo y la comunidad. Nos hace las partes y las cosas prácticas. ¿Cómo lo hago? Con métodos pedagógicos. Comunicación, tiene que haber un emisor, tiene que haber un buen mensaje, un lenguaje conocido por el receptor. Hablen coloquialmente. Y van a ver que durante todo este rato que estoy hablando puedo dictar, puedo todo, pero coloquial. Coloquial. O sea, no significa lisuras ni nada de esas cosas. Que la gente entienda. No puede haber, por ejemplo, algunas veces,
haya habido una, ¿qué le puedo decir? Hay que hacer una exéresis. El paciente te va a quedar mirando con la palabra exéresis, ¿qué será, pues, no? ¿Qué será, pues, no? Inhale y exhale. El paciente te queda mirando porque con la justa terminó primaria. ¿Qué será inhale y qué será exhale? Pues, toma aire, bota, toma, al niño, cómete el aire. Esos son lenguajes que uno tiene que tener. Por eso es que tiene mucho que arraigo en su manera de hablar es Elmer Huerta, pues. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que habla muchas veces, pero su forma de expresarse a la población, todo el mundo lo entiende. Y lo entienden también que salieron a hacer la manifestación porque nadie se iba a contagiar. Pero lo entendieron, pues. Hablan muy bien. Entonces, tiene que haber un mensaje, y tiene que haber un receptor, tiene que haber un emisor, y depende del canal que se use, los códigos que se use, y estos se convierten por acá. Entonces, dense cuenta este caminar que tiene que ver en los elementos de la comunicación para que pueda existir. Y vamos a usar folletos, carteles, trípticos, dípticos, manuales. Ahora tenemos todo lo que significa la plataforma para hacer. Conclusión, la promoción de la salud ve los determinantes de la salud, la prevención de la enfermedad ve los factores de la recuperación, que habíamos dicho, del daño, la enfermedad, y la rehabilitación va la discapacidad. ¿Ok? Listo. Primera parte terminada. Segunda parte que es más corta, que es mucho más corta. Tenemos que arrancar con algo. En el mundo todos tenemos una necesidad. Tengo ahorita 232 en línea. 232 en línea. Qué bien, ¿eh? Contentísimo yo. 232 hemos llegado hasta 240. Y salen y entran y salen y después entran. O digo, pregunta, ahí entran toditos, entran 245, entran 248. Y después se salen. Entonces, pero todos, ¿por qué están acá? ¿Porque yo hablo bonito? Ni siquiera me han visto. Ah, no, es que el doctor fue mi profesor en epidemia y Tequibacán fue mi pata. Y a esos grupos, ¿sabes? Recuerdo que hemos estado recordando el otro día que compraron un montón de pizzas. A mí me dieron 2 triangulitos y todas las pizzas se lo comieron, no me dieron una pizza más y un solo vasito de gaseosa. Yo, pero, he estado haciendo memoria y dando mis archivos de notas. Entonces, ¿por qué están acá? Porque ustedes tienen una necesidad. ¿Y qué necesitan? Si yo quisiera pensar bonito, necesitan aprender salud pública. Pero lo que necesitan es que aprobar el curso, porque si no aprueban el curso, no entran al internado, porque con un curso jalaron al internado. Según ustedes, entran al internado en mayo. No saben de qué año, porque si se les jala en este curso, no entran. Entonces, pero necesitan ¿qué? Necesitan la nota, pues. Ah, y hoy día, ¿por qué están en la clase? Porque necesitan la asistencia, porque si yo digo que no y más tarde saco la asistencia y no están ustedes en la asistencia y no han llenado todos los que han tenido que escribir 232 mensajes en chat 2 veces, eso significa que tengo 464 chats que leer y faltan todavía 462 chats más. Si no están, yo les pongo falta. Y si ya el doctor Garay les puso falta la semana pasada y hoy día otra vez falta, van 2 y no hay muchas clases. Entonces, ¿qué les aplicamos? El 30% inasistencia, DPI y el internado no está. Y ya muchos tienen la tesis, esperará la tesis para el 23. Entonces, no es así. Entonces, existe algo que se llama necesidad. Por lo tanto, todos necesitamos. Es un conjunto de requerimientos de carácter que biológico, psicológico, social y ambiental. Todas las personas necesitamos. Alguien necesita cariño, alguien necesita plata, alguien necesita, alguien necesita estudiar, alguien necesita que lo escuche, alguien necesita descansar, alguien necesita ver. Y con la pandemia necesitamos aire. Necesitamos aire. Por eso es que muchas veces salimos, aunque sea a respirar a la calle, porque ya te cansó la casa. Necesitas tener sol. Necesitas ir, aunque sea en el carro, y pararte en la playa y mirar la playa y poder respirar, qué rico. Ya necesitas estar con tus, porque no, la pantalla no vale, la pantalla no vale, necesidad.
Pero si todos tenemos necesidades, estas son las 4 tipos de necesidades: de desarrollo, mantenimiento, derivadas del daño y de las secuelas. Y dense cuenta que abajo va con cada uno, con los 4 que hemos hablado de Level y Clark. Entonces sirve, ¿no? Las 4 necesidades. Y si yo tengo estas 4 necesidades, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que dar solución a su necesidad. Y más que todo, las necesidades, que son las que hemos visto, que tienen que ver con salud. Todo lo que sea su necesidad en salud, el Estado tiene que dar. ¿Quién es el Estado? Somos nosotros. El Estado no es el gobierno, el Estado somos nosotros. Entonces, ¿quién tiene que dar la solución? Es el Estado. ¿Y cómo da el Estado la solución? Mediante algo que se llama cuidados. Cuidados. Entonces, estos cuidados tenemos que dar. Entonces, ¿qué es el cuidado? Acciones personales, familiares, colectivas, destinadas a qué? A promover conductas, observar o prevenir la salud, a recuperar de alguna dolencia, recuperación o a rehabilitarse. Está ahí dándole vueltas, que es paliar el sufrimiento físico, mental antes de morir, ¿ya? Pero para la familia. Es decir, como ven acá, promover, mantener, recuperar, rehabilitar y paliar. Entonces, esos cuidados los brinda el Estado. Entonces, a eso le vamos a llamar cuidados esenciales. Y esos cuidados esenciales son conjuntos de acciones que cada persona o familia debe recibir, ojo, recibir para mantener y proteger su salud, para satisfacer su necesidad. Es decir, nosotros tenemos algo bien práctico, tenemos que darle cuidados. Y acá están los 4 cuidados que el ministerio otorga o que en salud debemos otorgar. A salud, tenemos que atender, autocuidado de la salud, acerca de las mismas personas, el autoexamen de mama, el autoexamen de testículo, tenemos que tener algunos exámenes autocuidado, mirar tus lunares, es parte de lo que tienes que ver, mirarte el ojo, son cosas que tienes que ver, cuidados ofrecidos por la familia, cosas que la familia tiene que ayudarte para que puedas ver, o que la comunidad, por ejemplo, la familia puede ser curación de heridas, ¿ya? Y de cuidado con la comunidad es lo que hacemos con el COVID, con la oximetría de pulso que tiene que ser. Por lo tanto, la necesidad tiene un cuidado. Y nosotros lo que hacemos es el estudio de necesidades. Este estudio de necesidades es lo que en determinado momento, que lo vamos a hablar tal vez en la otra teoría que me toca sobre gestión, la demanda. Ahí hablaremos de la demanda, que es otra cosa, y de la oferta. Entonces yo tengo que saber qué necesita la gente y qué le doy a la gente. Pero como es un poco ya sabemos, lo vamos a manejar como lo que significa el manejo de algunas situaciones en la persona, en la familia y en la comunidad. Tercera pregunta. Señáleme una necesidad de ustedes en salud. Vamos, un minuto. Una necesidad. No quiero más, ¿eh? No me pongan palabreos. Una necesidad de cada uno. Son 232, o sea, hay 231. Una, cualquiera, la que ustedes vean que tengan una necesidad de salud. Vamos, un minuto. Doctor, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Escucho. Doctor, solo para comunicarle que a las 6:35 tenemos un pasito de otro curso. Disculpe, buenas noches, doctor. Ya se acaba de hacer le habla el delegado. Se acaba de hacer la modificación del paso para las 7 de la noche, así que podemos continuar hasta las 7, si no hay No, porque a ningún mí, problema. sí, porque a mí me habían dicho que hasta las 7 tenía. Ya, si ya lo Sí, modificaste, no hay problema. No, sí, ya no se falta preocupe. poquito, ya falta poquito. Gracias. No te preocupes, ya falta poquito. Gracias. Gracias. Ah.
Listo, sigamos. Sigamos. Sí, a quienes faltan sigan escribiendo, tienen 20 segundos para acabar. Veo que todos necesitan salud mental. Hay un montón que piden salud mental. No sé porque se han copiado o realmente necesitan, porque voy a tener que hablar con la facultad para decir que es un curso, que es una promoción que tiene mucha necesidad de salud mental. O se han copiado o porque están mal con su salud mental. Ya falta una pregunta nomás y nos queda 10, 12 minutos. Entonces, si yo quiero ver esto, como hemos dicho, como hemos mencionado en la lámina anterior, que significa manejar todo lo que son necesidades y cuidados, a la hora que yo tenga que ver un paciente o que tenga que ver una persona, no un paciente, una persona, esta persona la tengo que ver de una manera integral. No veamos a la persona porque viene porque le dolió el tobillo, porque le puede doler el tobillo, pero a la vez que le dolió el tobillo está llorando. ¿Y por qué llora, señora? Es que el tobillo me duele. Ya, yo sé que le duele, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue así? No, es que mi esposo se murió y a la hora del velorio me doblé el tobillo. Ajá, no era el tobillo, solamente el dolor, sino era también la muerte del esposo. No solo de la persona, sino del entorno, en los cuidados. ¿Ok? ¿Y qué hace el MINSA? ¿Qué hace el MINSA? El MINSA elabora algo que se llama el enfoque de curso de vida. Es decir, ahora las personas, nosotros lo tenemos que mirar, tenemos que verlos, tenemos que preparar la atención, ¿ya? De acuerdo a una sucesión de eventos que ocurren a lo largo de su existencia. Es decir, ya no es en un solo momento, sino a lo largo. Es decir, desde que nace, crece, se reproduce y muere. Y acá ya no es nace, sino desde antes que nazca. Porque de acuerdo a la Constitución, existe vida desde la concepción. Entonces, un gameto es vida. Gran discusión pro aborto o no pro aborto. No entro yo en esa discusión, en ese dilema ahorita. Solamente digo que la Constitución dice que existe vida desde la concepción. Punto. Estén algunos a favor, no entramos a discusión. Tal vez esa discusión es en los seminarios. Entonces hay un enfoque de curso de vida. Considera la forma de un individuo, su comunidad, su entorno. Considera la salud como un proceso dinámico que requiere ir más allá de las intervenciones. O sea, no es fijo, es dinámico. Para la producción y mantenimiento de capacidades. O sea, si no está bien, ¿qué vamos a producir? Ya hace un ratito me está diciendo, doctor, tiene usted un pasito 6:35, ya me malogró mi salud mental, porque yo vi el reloj 6:28, o sea, me quedan 4 minutos, 3 minutos, voy a comerme 20 láminas en 3 minutos, pero después me resolvió. ¿Por qué? Porque uno se desarrolla, estoy produciendo mis 2 horas tranquilito, que no vamos a llegar a las 7, vamos a terminar antes. Entiende a la vista como una dimensión importante del desarrollo humano y no simplemente como un fin mismo. Y esta atención, como lo van a adelantar más cada uno en su grupo, tiene todos estos principios. Que viene ya la integralidad que lo he visto, la universalidad para todos, que haya calidad, corresponsabilidad, haya equidad, solidaridad y eficiencia, que son términos que empezar a mirar y ver que, no qué son, sino qué nos da este tipo de principios. Y este modelo, este componente tiene 4 componentes. La prestación, que es la atención propiamente dicho, la 1. La gestión, que vamos a ver después, que es la gestión, que es cómo vas a tú llevar a administrar todo un servicio. La organización, cómo pones las fichas en su sitio para que funcione y cómo se financia, es decir, cómo va la plata. Y todas estas cosas que se tienen acá, en las cuales, obviamente que la primera tienes uno en la E, que de ¿no? Promoción de estilo de vida, abordaje determinantes, atención intramural, domiciliaria, prehospitalaria, cuidados integrales, individuales, familiares, comunitarios y cómo está la población. El resto es parte de lo que es gestión realmente, una gestión territorial. Cuando ustedes vayan al CERUNS o que están ahora en el internado, como yo internos, el interno, por ejemplo, a partir del martes de la próxima semana, mis internos van a empezar a hacer un curso conmigo de planificación estratégica pura, en las cuales tienen que hacer el plan estratégico del centro de salud. Entonces, imagínense lo que es hacer todo esto.
y que tienen que hacer, que es parte del internado. ¿Por qué? Porque este modelo tiene estas cosas, ¿no? Tiene un escenario, un espacio geodemográfico. Tenemos un lugar, cuando ustedes se van a hacer les van a dar un espacio, un territorio, y ese territorio está a cargo de ustedes. Tiene un marco institucional, ya sea local, regional, nacional, cómo lo van a trabajar. Van a ser intervenciones integradas por curso de vida, no solamente en una cosa, sino en más. Hay intersectorialidad, no solamente salud, construcción, vivienda, todas esas cosas, y se hacen los controles, que también vamos a ver en la segunda parte del curso del monitoreo y la evaluación. Y estos cuidados integrales primero se hacen a las personas, y miren acá la lista. A niño, niña, adolescente, joven, gestante, adulto, adulto mayor. Niño y niña hasta los 11 años, adolescente de 11 a 18, joven de 18 a 30, adulto de 30 a 60 y adulto de 60 a más. Las gestantes que son gestantes no tienen edades porque tienen que manejarse todo eso. Y cada uno de ellos tiene que sus cosas que hacer, pues, ya sea individual para uno solo, para la familia y para la comunidad. Dense cuenta, en un niño, no voy a narrar todo, ya uno que otro, CRET, vacuna, a el niño, a la familia, la lactancia materna, porque la lactancia materna no es que es la mamá con el niño, el papá tiene que ver con el niño con la lactancia materna, porque muchas veces el seno, el pecho de la mamá, se cierra el pezón por el hecho de la leche y empieza a aparecer una mastitis. Y lo que el papá tiene que hacer, ¿quién es el desatorador? Papá. Papá. ¿Quién tiene que succionar el pecho para quitar ese tapón? Papá. Ah, eso implica que en una de esas succionadas de papá, saca el taponcito del pezón, pero también le cayó el tapón que es leche agria, que ya está malograda realmente esa leche agria, y te llega justo en la amígdala y tienes todo el sabor de la leche agria, encima con un chorreteo de leche en la cara, porque es hippies, porque tú eres el papá. Entonces, como tú eres el papá, te toca hacer eso, tú eres el desatorador para que haya. Hay prácticas de higiene, que hay que saber cómo lavarlo al bebé, pues cómo bañarlo, y eso también baña papá y mamá. Si mamá, bien cierto, está metida en la tina bañando al bebé, pues papá tiene que jalar el champú, la toalla, pero o sea, cuando aquellos que son papás, sí, aquellos que uno ha pasado por esas cosas, ahora uno mira y las recuerda como anécdota. Y con la comunidad tenemos que ver, pues, ¿no? Visitas de agentes comunitarios, espacios recreativos para el niño. Los adolescentes, la consejería emocional, la orientación que tiene que haber y los espacios deportivos y recreativos. El joven ya cambia las cosas, ya hay detección precoz de obesidad, ya tenemos evitar adicciones en el adolescente, oportunidades laborales para el adolescente. En el adulto ya son tamizajes de enfermedades crónicas, manejo de estrés, tenemos que ver la comunicación familiar que es importante y los centros laborales adecuados. La gestante, su control prenatal, sus riesgos en el hogar por su gestación, su aseguramiento que tiene que ver las gestantes. El adulto mayor es otra cosa, ya es un ambiente nutricional, rehabilitación pieza dental, ya están sin dientes, su vacunación de los viejitos, actividades lúdicas grupales para que no estén solos, ya empieza el círculo de amigos, pensión 65, el CAM, que es el club del adulto mayor. Ese es en el individuo. En la familia hay que incentivar comportamientos saludables, buenas prácticas, hay que ver la dinámica familiar, hay que buscar una familia saludable. Y acá tenemos los 4 tipos de familia: formación, expansión, dispersión y contracción. Yo resumo todo esto en formación, es cuando recién te casas, hasta antes que tengas un hijo, hasta antes que ella te diga no me vino. En la familia de expansión es de cuando ella te dice no me vino y tienes un resultado, un pronóstico positivo, su unidad beta positiva, hasta el primer hijo se vaya. Esta es una etapa larga, probablemente su familia todavía está en una familia de expansión. Tienen 3 hermanos más y todos viven ahí en su casa, ninguno se casó, su familia está en expansión. La dispersión es cuando alguien te dice, no sabes qué, vas a ser tío, vas a ser tía,
ese momento entran en familia en dispersión. Y la contracción es que cuando antes tú estabas en la casa solita y estabas con ella recién casados y ahora sigue la casa solita, estás con ella, pero ya no hay ninguno de ellos y ya tú estás viejito. Y tienes que a ellos aprenderle a lo que dice retiro y muerte del COVID. Y el último es la comunidad, en las cuales tienes que trabajar mucho en lo que significa reducir determinantes de los problemas de salud pública para mejorar la vida en la comunidad. Porque hay cosas, ¿qué cosa hay? Ruidos, lo que significa drogos, robos, accidente de tránsito, techos, cosas que se manejan por ahí. Y existe una parte para terminar, las estrategias, que también se van a ver de poco en poco, cada uno son 15 y que se tiene que ver. ¿Ok? Para terminar, la última pregunta. La última pregunta, porque ya no hay más. Con esta se termina todo. La última pregunta. Todo el mundo me va a poner el nombre de su docente de seminario, por favor. Todos. Aquel que no coloca o alguien que falta, porque ahora son 227. Ya se han ido 6 más. Ya se ha ido otro más, son 226. Pierre, tienen 1 minuto para poder hacer eco, así. Todos. Hoy no hay ninguno mío. Allá por ahí 1, 2, 3. Voy a contar los míos. Si no hay ninguno de los míos, el que no está muere el lunes y el martes. Mientras van escribiendo, preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Doctor, una consulta. Dime. Básicamente es una opinión, ¿no? Usted mencionaba pues que es adecuado que los internos vayan al primer nivel de atención, pero ahora lo que están haciendo es enviarlos la mitad del internado a primer nivel de atención y la otra mitad al hospital. Sí. 5 meses del internado es un tiempo considerable para primer nivel, o considera que es adecuado y suficiente para poder aprender todo lo que nos puede otorgar un primer nivel de atención. Interesante tu pregunta, porque yo lo veo a la inversa. Es una suerte que vayan 5 meses, porque antes no iban ninguno. Y no solamente no iban ninguno, sino que si tú revisas todo tu plan curricular, tu malla curricular de la universidad, hasta el día de hoy que yo estoy hablando, solamente vas a encontrar con sería el tercer curso, Salud Pública 1, Epidemiología, y son 3 cursos en toda tu carrera que creo que no llegan ni a 15 créditos que hacen lo que es primer nivel de atención. Y que tú hayas ido a primer nivel de atención solamente en 2 de los cursos, en Salud Pública 1, que fuiste un rato, y Epidemia, que fuiste otro rato. En no se puede ir ahorita por el COVID, y segundo, porque ya hace tiempo no se iba, en otras íbamos. Entonces tienes ese recorte. Es decir, de 250 créditos tienes 230 que son periodo patogénico y tienes más que 20 créditos de periodo prepatogénico. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta sería, no me es suficiente, pero ya tengo algo. Lo que yo tuviera que hacer es modificar grandemente las mallas curriculares, a que las mallas curriculares, tanto en lo que es medicina, obstetricia, cirugía, vayan al primer nivel de atención. Este tipo de curso vayan al primer nivel de atención. Tengamos mayor cosas en el primer nivel de atención. Recordemos que el primer nivel de atención solamente se ve el 80% de la patología, y en el hospital se ve el 20%. Y cuando vayan ustedes al CERUNS, no van a ver nada de lo que está en el hospital. Van a ver todo lo que es en el primer nivel de atención. Así de fácil. Entonces, ¿no es suficiente 5 meses? No. Pero fuera suficiente si nosotros mejoramos la malla curricular y le aumentamos los creditajes y le aumentamos el manejo en el primer nivel de atención en lo que significa en la malla. ¿Ok? O sea, si nosotros mejoramos la malla y le subimos mayor cantidad, por lo menos el 30 o el 40% de lo que es primer nivel de atención, en lo que es enseñanza en el pregrado,
y otro 40% de lo que es, llamemos, 40% prepatogénico, 40% patogénico y 20% de cursos dispersos, metodología de investigación, ética, generalidades y todas esas cosas en el internado. Lo que se ha estado planteando, lo que se ha planteado, bueno, yo soy docente en San Marcos y soy coordinador de internado en San Marcos. Lo que se está planteando es que exista de los 12 meses del internado, 4 meses en el primer nivel y 8 meses en hospital. Eso es lo que se está planteando. Desde mi punto de vista debería ser 6-6, pero con 4 y 8, ya con 4 es bastante, porque el siguiente paso que tú haces después del internado es serums. Y el serums es, digamos, el que ya tú estás solito de lo que has hecho en tu internado de primer nivel. ¿Ok? Entonces yo lo dejo ahí. Mejoremos la malla curricular en lo que es primer nivel de mención. Ustedes son hospitalarios. Así de fácil. Y recuerden, van a ir con su libro de ginecología al serums y después que van a ginecología al serums, el libro va a regresar solo en una encomienda. Ustedes saben que en el serums el libro se va a regresar solo y ustedes van a tener que leer, y es algo que vamos a tratar o voy a poder trabajar de lo que hay, en que tengan un banco de normas técnicas, que son las normas que tienen que ver en el serums. No es así nomás. Si tengo un banco, voy a ver cómo conseguimos, voy a hablar con mis amigos para ver, darles a ustedes un banco de normas técnicas. Y ese banco de normas técnicas las tengan ustedes como un libro más, pues. Va a ser, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Y si no te quedó, me vuelves a preguntar, no tengo problema. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Si no hay más, 3 cosas. La primera cosa es, mantengamos los controles de promoción y prevención del COVID y seamos nosotros los primeros mensajeros de una buena promoción y prevención del COVID. ¿Ok? Eso es periodo prepatogénico, eso es trabajar con los sanos. No me cansaré de decirles que nosotros tenemos que educar, hacer que la comunidad participe, educar y hacer, como le he dicho a mis grupos, yo soy jefe de un centro de salud. Cuando quieran pueden ir, podemos ver, podemos hablar, podemos conversar y pueden ver lo que uno hace, que no es sencillo lo que hace uno en el primer nivel de atención y que se puede hacer, en las cuales se puede ver. Ese es uno. 2, la salud no es, o el médico no es para atender enfermos, es para que exista salud. ¿Ok? Para que exista salud. Y tercero, es bien fácil y bien sencillo. Los establecimientos son todos. Soy amante del primer nivel de atención durante muchos años y creo que todo está en el primer nivel de atención. No está en los hospitales. No me gusta la cama de un hospital, no me gusta la lata de una historia clínica, no me gusta el mandil con un estetoscopio en el cuello. Me vacila sentarme en un colegio con los niños y, como les explicaba a mi grupo, a enseñarles a toser con el codo significaba aprender a enseñarles que juguemos en el bosque mientras el H1N1 está. Y enseñar a niños de 3 años, 4 años a hacer esto ha sido una de las cosas más bonitas que puedo, por lo menos, tener en mi vida, o estar sentado con unos clowns tratando de vacunar a niñas y sentarme durante 1 hora con la niña para convencerla a que quiera vacunarse de VPH. Y a las finales me diga que sí, pero con una condición, que yo la vacune. Y yo no tuve problema y la vacuné. Y me dijo, pero la segunda me la pones tú, yo te la voy a colocar. Pasaron los 6 meses y yo fui y a vacunarla solamente a ella. Y le dije, vine porque te ofrecí que yo lo iba a venir, yo te iba a vacunar. Estoy acá, pero voy a estar un ratito. He venido solamente a vacunarte. Fui, la vacuné con su segunda dosis, un beso en la mejilla, y ya no sé qué más ha sido esa niña. O cuando otra niña te dice que
quiere regalarme un hijo de Manchas. Yo no sabía quién era Manchas y Manchas era su perrita y quería regalarme. Y es una niña que la conocí con 3 años, ahorita tiene 25 años y es la única que siempre me escribe en el WhatsApp porque tiene mi WhatsApp y me quiere muchísimo y cuando lo movemos en la calle porque vive por acá, por el distrito, yo vivo en el mismo distrito que trabaja, se acerca y me saluda porque es una de mis engreídas, de mis pacientes que tengo, que la conozco 20 años y ella me escribe por WhatsApp y sigo siendo su médico con 20 años. Eso es lo que uno tiene que hacer en un primer nivel. Entonces, les agradezco, chicos. Ya no quiero darle 10 minutos para que se relajen y que se estiren. Sé que esto es totalmente nuevo para ustedes. Para nosotros nos fascina y van a ver que nosotros hablamos sin... Quiero dar mucha vuelta. Bla, 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 bla. Hay cosas que no he hablado que están en la grabación que la pueden ver por ahí. ¿Ok? Si no hay muchas preguntas, cuídense mucho. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. El doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.